Muy buenas tardes, compañeros, a todas y a todos los que han apostado, ¿no?, a esta propuesta de SADOP Córdoba. El nombre de SADOP Córdoba, le damos una cordial bienvenida. Y bueno, a decirles que desde distintos puntos del país y de países vecinos también, recién los hemos ido nombrando, tenemos la gran alegría de poder contar con compañeros de los distintos puntos del país, ¿no?, de todos los lugares. Así que, bueno, vamos a habilitarnos a disfrutar de esta jornada seguramente. Bueno, comentarles que es una propuesta que, sobre todo los compañeros de SADOP, decidimos hoy, ¿no?, presentar esto que intenta acercar miradas distintas y miradas posibles, ¿no? Bueno, para no ahondar con tanto detalle, le vamos a dar la palabra para que nos salude a nuestra compañera secretaria general adjunta, la profesora Gloria Subils. Gloria, te damos la Buenas palabra. tardes, sí, aquí estoy. Buenas tardes a Ruth especialmente y a todas y a todos los compañeros que se han sumado de alguna manera, como esa compañera que va en su colectivo y desde distintos lugares, que la verdad que es una alegría saberlos cerca a pesar de las distancias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Y decirles el nombre de la seccional Córdoba, junto a Mónica, como bien lo dijo ella. Bueno, estamos acá invitados a compartir junto a Ruth esta jornada. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto de los vínculos peligrosos. La verdad que se disparan distintas ideas, miradas, cosas, la cabeza puede pensar para mucho, y da para mucho, seguramente, así será esta tarde, pero bueno, nosotros nos ubicaremos en nuestros lugares de trabajo, seguramente, en nuestras familias, eh, desde cualquier lugar. Sabemos que estamos transitando tiempos difíciles, donde justamente sostener los vínculos se hace difícil. Así que nada más, y Ruth, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, comentarles que desde nuestra Secretaría de Educación visionamos, ¿no?, esto de enaltecer, jerarquizar y co-crear el rol del docente como líder pedagógico. Y en función de ello trabajamos. La construcción de los vínculos en los distintos sistemas es el pilar que sostiene cualquier proyecto. Yo creo que hablar de una escuela situada es hablar de una escuela posible. Y para nutrirnos, nuestra invitada, amiga ya de la casa, la presentará nuestro coordinador pedagógico, profesor Diego Goña. Diego, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos, como todo el mundo, con algún inconveniente nasofaríngeo, pero con una felicidad inmensa, ¿sí? Nos había comentado Ruth esto de no me gusta que me presenten demasiado, entonces el honor que es para uno poder presentarla, voy a tomar 2 o 3 notas como excusa para celebrar su presencia hoy entre nosotros y para celebrar un poco esta búsqueda en la que estamos, que nombró Moni recién, que es la de una construcción de vínculos que nos permita ser líderes pedagógicos. Es una palabra en la que venimos trabajando mucho desde el equipo de investigación de SADOP Córdoba y que recientemente la hemos visto reflejada también en algunos documentos de la política educativa de Córdoba. Y si uno mira la trayectoria profesional y autoral de Ruth, hay mucho de esa construcción de entender, y por eso me alegra y por eso esta cosa celebrativa, de que la docente, el directivo, las mujeres y los hombres que están en la dirección de los institutos educativos, somos líderes, no solo pedagógicos, sino que desde lo pedagógico líderes comunitarios, somos constructores de sociedad, constructores de vínculos. Ruth, quien nos convoca hoy, es maestra normal nacional, profesora normal nacional de jardín de infantes, es profesora de institutos de formación docentes, es capacitadora en servicio para directivos, es profesora de diplomaturas y posgrados,
tanto en entidades de gestión privada como de gestión pública, en universidades nacionales e internacionales. Y esto también es algo que nos parece sumamente importante. La biografía intelectual y la biografía profesional, laboral de Ruth, muestra un camino posible, ¿sí? Como sujetos que trabajamos con el conocimiento intelectual, pero también con esto que decía Ruth antes de que empezáramos a grabar, la expresión. Es también profesora de expresión corporal. Es decir, sí, y eso hoy me parece, esto de reunir el cuerpo, de reencontrarnos con el cuerpo, con las emociones, y volver a cobrar conciencia de que todo eso forma parte de la posibilidad de los vínculos. Existimos en y con este cuerpo que somos también. Recuperar eso para la práctica pedagógica es sumamente importante. Y esto del docente como alguien que sabe y que por trabajar con el saber y en vínculo con otros podemos crear conocimiento y ponerlo por escrito y que circule. Ruth antes comentaba esto de estoy subiendo libros, estoy compartiendo libros de otras voces que no son solo las voces nuestras, las de Argentina, las de Córdoba, las de Buenos Aires, las de Corrientes, sino las de Latinoamérica. Una mirada que tiene una intencionalidad, ¿sí? Que Ruth haya declarado hace un rato, estoy bajando y compartiendo libros con voces de Latinoamérica y de producciones enormes, cuando uno lee producciones de Colombia, lee producciones de Cuba, lee, ¿sí? Producciones de Brasil en pedagogía, compartir con los hermanos latinoamericanos, y autora de textos, construcción de liderazgos en la gestión directiva, los directivos y la gestión en la vida cotidiana, conduciendo la escuela, ¿sí? Aportes para la didáctica en el caso de nivel inicial. Realmente, eso, menciono nada más que esto para decir, celebramos tu camino y que tu camino sea también para nosotros la trazabilidad de una biografía celebrable en cada uno de los lugares en que estemos ejerciendo la docencia. Ruth, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar este convite de hoy. Muy bien. Antes que nada, buenas tardes para todos y todas. La verdad que es un enorme placer estar con ustedes, compartir con todos y todas las colegas y tener en cuenta quizás un par de cosas que siempre me interesa dejar bastante en claro. Nosotros venimos de etapas en las cuales estaba muy separado un nivel del otro. Esto lo planteo, o sea, a nivel inicial una cosa, a nivel primario, a nivel secundario, superior. Y yo creo que una de las cosas que me he propuesto es buscar aquellos ejes temáticos que nos hagan sentir como parte de un sistema educativo, donde si bien hay diferencia entre los niveles, pero los ejes temáticos que nos preocupan son compartidos desde posturas ético-ideológicas hasta concepciones didácticas con características de cada nivel. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender a la escuela como una institución que es un sistema. Por lo tanto, cuando alguien doy una conferencia, pueden venir directivos, pueden venir docentes, o es solo para directivos o solo para docentes. Una de las cosas que voy a tratar de plantearles es cuando algo es un sistema, todos forman parte de él. Y una de las cosas que a veces en la época del profesorado, sea el nivel en el cual estemos, uno estudió qué es un docente, en qué consiste el rol docente, qué es un estudiante, en qué consiste ser un estudiante, qué es una familia, qué es una escuela, pero es muy raro que hayamos estudiado en nuestra época de profesorado, cuando estudiamos para ser docentes educadores, que hayamos estudiado qué es un directivo. Y esto es una de las cosas que todavía hoy sigue estando. Entonces, lo que voy a ir planteándoles es cómo inciden en los vínculos que se establecen entre docentes y directivos los supuestos, los mitos, las representaciones, y no siempre hechos que tengan que ver con más bien el conocimiento real, en qué consiste y de qué se trata. Así que voy a usar, porque insisto en esto, los educadores tenemos que salir de la idea, ya lo estamos haciendo, de que educamos mediante la palabra hablada y la palabra escrita.
también en todos los niveles tenemos que usar imágenes y algo que me importa mucho, somos cuerpo. La pandemia nos ayudó con esto de encontrarnos vía Zoom, vía Meet, vía FaceTime, y yo me he reído durante todos estos años. No se rían ustedes también, pero les pido que lo registren. Lo máximo que veían nuestros estudiantes era un óvalo. Me pasé 3 años pidiendo, córranse 2 metros para atrás, porque nuestros estudiantes nos han visto toda la vida usando cuerpo. Entonces, sea presencial o sea vía internet, el gesto, el acercamiento es un eje esencial para formar estos vínculos de los cuales quiero hablarles. Entonces, voy a comenzar con la presentación, que a mí me encanta, pero les va a llegar todo esto, no necesitan tomar nota, porque además en la primera plana ya van a ver que debajo de mi nombre y debajo de mi correo electrónico figura una frase que dice bit.ly/inclinada Ruth 202411, que si eso lo pone en el celular o en la computadora ya tienen toda la presentación y la pueden bajar. La pregunta es ¿por qué? Por 2 razones. Primero, porque no quiero que estén ahí constantemente tomando nota, que a veces uno no sabe qué hacer. Me voy a perder algo, no se van a perder nada. Y en segundo lugar, porque hay cosas que los directivos podrían compartir con los docentes con las familias, con los estudiantes, o sea, que intento que no solo la palabra, sino también la imagen y la palabra escrita pueda servir como herramienta para su uso. Entonces, lo que me pregunté era, ¿por qué vamos a hablar de una relación peligrosa? Para ello, lo primero que uno tiene que entender es que estamos refiriéndonos a una institución. Una institución como tal implica un sistema relacional. O sea, el término relaciones es tan fuerte o quizás anterior al de los vínculos. Pero es un sistema que se constituye por las relaciones que se establecen. Yo voy a usar, y me gusta mucho siempre, usar ejemplos que tengan que ver con la vida cotidiana extraescolar hasta lo que quieran. Si uno habla de, tenemos frío, prendemos la estufa, tenemos gas, no tenemos gas, sí hay agua, pero no se corta el agua, y alguien te dice, ¿por qué es un sistema? Y aunque ande todo bien, si el tornillito de acá no anda, el agua no sale o la estufa no calienta. Aunque les parezca un ejemplo tonto, pero la idea de sistema está hablando justamente de estas relaciones de necesariedad que se dan entre sus componentes. Y entonces, cuando hablamos, usamos un término que es muy potente. A mí me importan mucho las palabras que empleamos. La idea de comunidad. Fíjense que comunidad no es solamente usarla alegremente. Comunidad viene de común, de algo que nos es común. Y de ahí también tengo la idea de comunicación. Y entonces, en esta comunidad está conformada por distintas personas que en esa comunidad sucede algo interesante. Primero, tienen distintos roles y necesidades. No dije metas, no dije objetivos, dije necesidades. O sea, sean directivos, sean educadores, sean estudiantes, sean padres, etc. Lo primero que quiero dejar en claro es esto. Cuando yo hablo de directivos, hablo de todos aquellos que tienen a su cargo personas no alumnos. O sea, puede ser director, jefe de departamento, jefe de área, pónganle el nombre que quieran. Y si ustedes se fijan, van a ver que usa el término educadores. No está puesto sin querer, es a propósito. ¿Por qué digo educadores? Porque estamos tan acostumbrados a hablar de la jardinera, el maestro y el profesor como si fuesen entidades distintas porque trabajan en distintos niveles. Y es una cuestión de principio. Hablo de educadores
para que nos veamos incluidos todos. Y más, no hablo de los nenes, los alumnos y los estudiantes, todos son estudiantes. Está bien que después puedo usar el término que quieran, pero es como volver a revisar los modos con los cuales vamos a establecer estas relaciones, porque hasta las palabras que usamos tienen un poder especial y una potencia. Yo siempre planteo algo, que las palabras no transmiten significados, provocan significados. Entonces, estas palabras que estoy empleando, tengo que explicarlas porque quiero que provoquen en ustedes este significado de sistema. Entonces, además de ello, de haber distintos roles, hay intereses comunes. Puede haber demandas diferentes, puede haber historias diferentes, pero se tienen que articular esos intereses comunes en función de ¿qué? De objetivos institucionales. Por el otro lado, esas personas tienen características personales, personas personales. Tienen distintas motivaciones, percepciones y actitudes. ¿Y por qué le doy potencia a esto? Porque fíjense que cuando hablamos de inclusión, etcétera, o de atención a la diversidad, nuestra mirada está puesta en la diversidad en cuanto a los estudiantes a los cuales educamos. A veces nos llega hasta entender diversidad de las familias con las cuales trabajamos, pero me es importante que entendamos que también hay diversidad entre los educadores, porque tienen estilos distintos y a veces una de las cosas que uno pide a los directivos, si le enseñás a los educadores a que atiendan la diversidad entre los estudiantes, directivos, por favor, atender a la diversidad en los estilos de los docentes, en los modos de ser docentes. Y otra de las cosas que tenemos en este sistema, que hay modalidades de interrelación entre ellos, que a veces tienen que ver con orden jerárquico, con contextos en los cuales se trabaja, con niveles que dan por lugares diferentes. Y entonces, además de ser un sistema de roles, vamos a decir que son roles complementarios. Otra vez un término, no es que quiera explicarles todo, pero tiene sentido. Fíjense ustedes que uno podría decir, ¿cuál sería el contrario de roles complementarios? Sería el de roles suplementarios. Suplementarios me lleva a la idea de suplente, es el que está en vez de, o el tiempo que se agrega en el fútbol, el tiempo suplementario. O sea, cuando hablamos de un sistema de roles complementarios, es porque se dan de tal manera que casi uno se define en función del otro. Eso es complementariedad. Si no se conoce, ya vamos a hablar de los conflictos que pueden existir. Si no se conoce y no se comprende el alcance de los roles complementarios, el problema radica que se actúa en función de su propio imaginario. Esto del imaginario que les decía antes, no todos nos hemos recibido como docentes habiendo aprendido qué es un directivo, muchas veces tiene que ver con las representaciones, ese imaginario que a veces tiene que ver con, ahora después les voy a contar, porque si me lleno de anécdotas no voy a poder decirles absolutamente nada, es costumbre mía contar hasta toda mi vida. Y esto se completa con lo que yo meto a Piaget donde puedo y meto a la concepción constructivista donde puedo, voy a meter a Freire también y al descolonialismo también, viste, uno los actualiza. Entonces, ¿qué digo con esto? Y alguno de ustedes que recuerda a Piaget debe recordar cuando hablaba de esto, uno no se maneja con la realidad tal cual es, sino tal cual la conoce. Por algo, Piaget hablaba de la construcción de la realidad. No es que construyo la realidad, pero construyo el conocimiento de la realidad. Entonces, yo me manejo con la realidad, no tal cual es, sino tal cual la conozco. Y esto no es solo con los chicos, sino en nosotros también. Y por lo tanto, los educadores interactúan con estudiantes, con otros educadores, con padres y directivos, no solo en función de lo que ellos son, sino de lo que conocen en relación con esos roles. O sea, que es la representación que uno tiene de lo que le corresponde a este, al otro y al de más allá. A veces
a partir de marcos teóricos, y a veces, vuelvo a repetir, tienen que ver con esos conocimientos que muchas veces provienen de imaginarios. Y esto de conocer el alcance de los roles, como ven, imágenes, yo siempre digo, el valor de las imágenes es que antes de que yo hable, ya esta imagen dice lo que quiero decir. Si yo defino, o en una institución, están definidos claramente los roles y las funciones que competen a cada rol, ¿a qué se refieren? A los territorios, a los espacios. Territorios y espacios que a veces son de acción, no solamente físico, las acciones y las responsabilidades. Cuando no están bien delineados ese alcance de los roles, se pueden dar, y no me digan que no las conocen, situaciones con intersecciones, con bloqueos, con superposiciones, con puenteos. Siempre me interesa porque en cada nivel viene de otra manera. Cuando uno está en un rol directivo y viene un estudiante, a veces de secundaria, quiero hablar de lo que me pasó con el profesor de historia, y uno le pregunta, ¿lo hablaste con tu tutor o lo hablaste con el mismo profesor? O sea, lo que quiero decirles es que a veces esto tiene que estar lo suficientemente claro, pero en todos los niveles. Estamos del mismo modo cuando uno tiene que ir a hablar a supervisión, o cuando uno, hasta dónde llega ese rol y qué le compete. Esto es, quizás ya con esto estoy en el tema que me comprometí, porque estoy tratando de ver todos los ingredientes que hacen que en algunos casos sean relaciones peligrosas. Me interrumpen cuando quieran, por favor. ¿Cómo se define el alcance del rol? Bueno, por un lado, no es algo rígido, tiene que ver con las normativas y con el contexto institucional. ¿Por qué digo lo del contexto institucional? Yo empecé a trabajar, mi primer cargo como docente fue, yo vivo en Buenos Aires, a 2 cuadras de la cancha de River, y mi primer cargo fue en la escuela de lo que era la Villa del Bajo Belgrano. Y entonces, pero no había nada que uno no hiciese. No solamente limpiar las mesas cuando era necesario, etcétera, etcétera. No lo hagan lo que voy a decir ahora, no lo hagan. Pero cuando yo hablo de contexto institucional y con coyuntura, una cosa es en qué lugar está y otra en qué época. Yo me recuerdo que si quería llevar a los chicos de paseo a algún lado no tenía ningún problema. Paraba el primer colectivo o el primer taxi, metía a todos los chicos. ¡Qué permiso! ¡Qué fino! No, no lo hagan. Pero quiero decir que el alcance del rol también tiene que ver con escuela rural, escuela de isla o en épocas. Y por el otro lado, me recuerdo que cuando tenían que salir los chicos, a veces los padres no estaban. Bueno, uno hoy no lo haga, vuelvo a repetir, cambiaron las normativas. Y si yo digo antes, no traten de adivinar la edad, estoy por cumplir 79, así que pueden hacer el cálculo. Yo siempre me río porque Rosarito, Vera Peñalosa y yo no éramos compañeras de banco. Podríamos, pero no lo éramos. Y yo me recuerdo que cuando no estaban los padres en la puerta, yo tomaba a los chicos y me iba a la Villa del Bajo a llevarlos. Si no estaban los padres, ¿qué hacía? Yo vivía ahí a la vuelta, no los llevaba a mi casa. Los padres ya sabían que si los chicos no estaban en la escuela, no estaban en la casa, estaban en lo del aseño. O sea, lo que quiero decirles es, el alcance del rol que le compete a uno y a otro tiene que ver, tiene ese grado de flexibilidad. Por un lado puse como primer palabra normativas, desde ya. Y por el otro lado con el contexto institucional. No es lo mismo en este nivel que en el otro, no es lo mismo en una escuela urbana, de clase media, urbano marginal, o de campo, rural, o de isla, etc. Y definir el alcance del rol hace que por el otro lado tratemos de tener una conversación con todos los que componen el sistema, reflexionando acerca de el qué y el por qué a uno le corresponde una cosa y otra. Y yo creo que esto todavía tiene que, ¿cómo explicarles? Hay cosas que me siguen enojando mucho. Fíjense ustedes que yo trabajo también dando jornadas para directivos, etcétera, en horario de clase. Y obviamente cuando un directivo viene a la jornada conmigo, deja un docente a cargo.
¿Me siguen, no es verdad? ¿Sí? ¿Se me escucha? Yo sigo hablando, ¿eh? Bien. Deja un docente a cargo. Personalmente opino que si un directivo tiene que salir por no importa qué motivo y deja ¿se acuerdan? Hace a cargo, ese docente no puede simultáneamente estar a cargo de estudiantes, sala, clase o división. ¿Nos entendemos? Entonces, tiene que ver con normativas. Hay normativas que van a tener que cambiar. Si ese docente está a cargo de dirección, vamos a tener que ver de qué manera resolvemos la situación de ese grupo de estudiantes. Entonces, ¿hay una responsabilidad individual en la tarea educativa? Sí, de acuerdo al rol que uno esté cumpliendo. Por el otro lado, ¿cuáles son las expectativas? Expectativas que tienen que ver con respecto al propio comportamiento y el de los demás, construido a partir de ¿qué? De historias individuales, institucionales y sociales. Necesidad de diferenciar entre lo ideal y la imagen que se tiene respecto de los diversos roles. Yo les tengo que comentar, esperen un segundito porque les cuento una pequeña anécdota, veo la cara de 2 o 3. Resulta que con esto de lo compartido, escucho una conversación entre estudiantes de profesorado que iban por primera vez a dar una práctica a una escuela. Entonces las escucho conversando. Y una le dice a la otra, yo nunca estuve con un directivo. En este caso era una directora. No sé qué hay. Entonces otra compañera le dice, hay 3 cosas que tenés que tener en cuenta. Esto es en serio, yo nunca cuento una anécdota que no sea cierta. Será repetida, lo lamento por ustedes. 3 cosas tenés que tener en cuenta. Yo escuchaba atentamente, dije, acá voy a aprender algo. La primera, cuando se te acerca, te pones de pie. La segunda, no le hablas hasta que no te dirija la palabra. Y la tercera, cuando un directivo te dice, te sugiero, hacelo. Creo que con esto quedó un poco en claro cómo se manejan los imaginarios, etcétera. Es apenas una pequeña anécdota, pero es absolutamente verdadera, real, y tiene mucho que ver con el no estar a veces preparado suficientemente para todo. Entonces, ¿qué es lo que esas expectativas que se tienen que llevan a que a veces haya conflictos? Esto es como para que uno lo tenga de paquete desde el rol que tenga dentro de la institución. Conflictos se dan, 1, cuando las expectativas respecto de los diversos roles no son compartidas. No dice que tengamos que estar de acuerdo, pero por lo menos las conocemos, las expectativas que el otro tiene. Después nos sentaremos a reflexionar y a discutir. La otra, cuando no se entiende a la institución escolar como sistema, que modificaciones en una de las partes tienen repercusiones sobre el resto. Frases viejísimas, les voy a decir. ¿Pero por qué se las digo? Porque esto no es solamente historia de la educación lo que puedo contar. Tiene vigencia hoy en día. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mí que me digan lo que quieran porque yo cuando voy a dar clases cierro la puerta del salón y hago lo que me parezca? Bueno, eso es no entender a la escuela como sistema. No hace lo que quiere. Porque además no se corta solo. Al ser un sistema, todo lo que sucede tiene repercusión. Está claro, esto es algo que uno tiene que tener en cuenta. Por eso decimos, no que es una relación a evitar, es difícil. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué hay con los mitos, expectativas y realidades en esa relación entre educadores y directivos? ¿Cuáles son las expectativas? Ustedes pueden decir, tenés razón, o decir desde lo académico. No me importa en qué rol estén en este momento, porque la relación con un directivo se remonta a toda su historia. Se basaba y se sigue basando mucho en aspectos afectivos. Que sea bueno, que guíe,
que genere confianza, que atienda y entienda los problemas a veces personales, que sea comprensivo sin pretender que sea amigo. No es tan fácil eso que estoy diciendo, no es tan fácil. Que sea bueno, o sea, entendido bondad, llámenlo hoy con el nombre que quieran, que tenga un estado afectivo adecuado. A mí me gustan las palabras más directas. Que guíe, no dice cuántos títulos tiene que tener. ¿Está claro? Esencialmente que se monta sobre ello, que genere confianza. O sea que no es necesario que esté de acuerdo conmigo en todo, pero que yo sienta que puedo hablar. Que atienda y entienda los problemas a veces personales, lo cual no significa someterse a ellos. Y esto de que sea comprensivo, pero sin pretender que sea amigo, una de las cosas que más les cuesta a los directivos que recién se inician, y especialmente cuando van a comenzar a ser directivos en una escuela en la cual fueron docentes, lo cual significa que van a pasar a ser directivos de sus compañeros, la frase que siempre les digo y lo graban así de grande y cuesta trabajo entender, por eso siempre lo digo, pero lo explico. Yo no soy colega de mis colegas. ¿Qué quiero decir con esto? No se me asusten. ¿Qué quiere decir? Yo no soy colega de mis colegas. Colegas, somos educadores. Pero yo no soy colega de mis colegas. Esto a veces le pregunta a los madres y padres que tienen hijos adolescentes. Y a veces, hoy en día, le puedo preguntar a cualquiera. Yo la miro a Eugenia. Eugenia, ¿me ves? Eugenia Pons. ¿Me ves? Yo te veo. ¿Vos me ves? Listo. Hazte de cuenta, vos tenés una hija de 15 años. ¿Estás conmigo? ¿Bien? Vos ¿Me escuchas? Seguime el ritmo. Vos tenés una hija de 15 años. ¿Vos me dirías ahora que sos amiga de tu hija? No, ¿no? Bien, te cuento. A veces hemos dicho esto, yo soy amiga de mi hija, ante lo cual tu hija de 15 años te contesta, mira, no te quiero de amiga, te quiero de madre, a mis amigas las elijo yo. No sé si nos entendemos. Entonces, cuando uno está hablando de esto, de tener confianza a los educadores en los directivos sin ser amigos, la cuestión es sobre esto. Vamos a volver. Está que quiero un directivo que actúe como directivo, que me entienda, que me comprende, que me acompañe, términos que voy a usar después. Pero no lo quiero de amigo. Así que a veces cuando me dicen, cuando yo entro en algún lugar y están todos los docentes, se callan la boca. Entonces siempre digo, te están haciendo un favor. Te están haciendo un favor. Te están ayudando a ubicarte en un rol distinto. O sea, no lo digo con maldad. El hecho de constituir una institución como sistema no significa que somos ni todos iguales como personas, ni todos tenemos los mismos roles, ni tenemos las mismas funciones. Entonces, desde ese punto de vista, era una de las cosas que me interesaba dejar. Te dejo tranquila hasta dentro de un rato, Eugenia, puedes seguir tomando mate. No te preocupes. Bien, entonces a eso se refiere. Y bueno, como ustedes ven, si son educadores o son directivos, me da lo mismo porque esto lo tienen que comprender el sistema como tal que constituye la institución. Mitos y prejuicios. Después no me digan nada de las imágenes porque eso yo creo que ni tendría necesidad de hablar. Eso es un mito y es un prejuicio. Y no pregunto quién representa qué porque ya se deben dar una idea. Entonces, mitos y prejuicios. Uno, que sirve solo cuando el educador lo necesita para resolver problemas. Otro, que se ocupa solo de las relaciones públicas, sean estas atender a las familias, atender a la inspectora y supervisora, etcétera, etcétera. Para muchos, preferiblemente, no se sonrían, lo más lejos posible. Y para otros tantos, visto como controlador, si me viene a ver,
es porque algo debo estar haciendo mal. Fíjense ustedes que todo esto que digo, no lo miren solo desde lo individual, porque esto está instalado todavía en el sistema educativo. ¿Cuánto vamos a tener que trabajar para que esto se modifique? Porque lo interesante es que las dos palabras que yo empleo arriba, mitos y prejuicios. Uno, un mito, no voy a desarrollar, prometo, no los voy a volver locos, pero un mito tiene como característica que no es ni verdad ni mentira. Un mito. ¿Vieron cuando alguien dice, no sé por qué los docentes protestan si al fin y al cabo tienen 3 meses de vacaciones y uno tiene ganas de matarlos? Bueno, yo les voy a contar algo. Yo tenía 3 meses de vacaciones. Yo terminaba de trabajar el 30 de noviembre, hasta el 1 de marzo no aparecía. O sea, hoy, por eso me es extraño que en algunos lugares siga existiendo como suposición dentro de la sociedad. Y prejuicio, ¿qué es un prejuicio? Es un juicio previo. Es aquellas concepciones o aquellas ideas que tenemos que en algunos casos me preparan para situaciones que ignoro. Entonces, luchar contra esto es tratar de que las relaciones pasen a ser lo más profesionalmente amigables posibles. Otro de los mitos, y no me digan que no existen, no necesitan anotar nada, pero sepan que existen. 3 suposiciones erróneas. Primero, que es un educador con más años de experiencia. Simplemente tiene más años de experiencia y nada más. Segundo, que es omnipotente, que lo puede todo, o que lo debería poder todo. Y la otra es que es omnisapiente, que tiene que conocer a fondo todas las disciplinas y contenidos que se abordan. En el nivel que sea, no me preocupa. Pero esto es interesante porque durante bastante tiempo, quienes eran rectores en escuelas secundarias generalmente eran de materias como filosofía, historia, matemática. Nunca tenías un rector que venía de educación física. Ya cambió eso, pero más o menos como a dar a entender, ¿qué me va a venir a observar a mí alguien que de origen es de educación física? ¿Qué sabe de filosofía, de historia, de matemática? O sea, hoy tenemos muy claro que un directivo de cualquier nivel puede no ser un especialista en un área disciplinar o curricular específico, pero eso no dice que no va a ir a observar qué sucede, porque está observando, entre otras cosas, el clima áulico, los sistemas de relaciones que se establecen, los modos en los cuales trabaja, hasta la ubicación dentro del salón. O sea que esta que yo les cuento es, ¿ya no está o todavía siguen estando como prejuicio y mito? Por el otro lado, la pregunta es, entonces, ¿para qué existe el directivo? ¿Para qué le sirve al educador? Esto de para qué le sirve al educador, uno podría decir, bueno, yo estoy con los chicos, atiendo a los padres, ¿para qué necesito un directivo? No. Esto es algo que vamos a tener que se tiene que seguir trabajando. Esencialmente, supone un rol diferenciado. En ese rol diferenciado tiene lo que podríamos llamar saberes expertos. Y uno dirá, claro, tengo una licenciatura, tengo una diplomatura. No, no, no. Me parece fantástico porque hay que seguir estudiando todo lo que se pueda siempre. Pero el saber experto de un directivo, de ese que no hizo una licenciatura, que no hizo una diplomatura, etcétera, etcétera, lo que tiene como característica esencial es que implica una mirada diferente sobre un mismo fenómeno. O sea, el directivo tiene que tener lo que podríamos llamar esa mirada institucional, donde no solamente veo a este grupo, a este docente, sino que siempre tengo que estar viendo a toda la institución. Esto me pasó en algún momento que quizás
ustedes, dejo un momentito, lo puedan comprender también, que es en algunos lugares un grado, división o sala, si tiene pocos estudiantes, puede llegar a ser cerrada. ¿Es verdad o no es verdad? Estoy hablando de gestión estatal o privada. Me da lo mismo. Entonces, en un grupo hay pocos chicos y viene el docente y dice, este chico necesita otro tipo de escuela, por favor hablemos con los padres para que lo cambien de escuela. Tiene razón, puede ser, pero yo sé que si se saca a un chico, esa sala, grado o división puede ser que se cierre. Y nosotros sabemos todos que es más rápido cerrar un grado que lograr que se abra de vuelta. Entonces, es un simple ejemplo de lo que quiero decirles. El fenómeno que vemos es el mismo, el del educador y el del directivo. Pero el saber experto es que le otorga otro significado y tiene esa mirada desde lo institucional que necesita tener. Pero además, ese directivo, además de tener un saber experto, vuelvo a repetir, compuesto por esa mirada diferenciada, hay distintos estilos. Y a mí la palabra estilos me cae súper bien. ¿Por qué? Porque pasé toda la vida aprendiendo de tipo de. No hay tipos, hay estilos. ¿Qué quiero decir con que hay estilos? Suponete que nos invitan a un gran casamiento. Yo la única que veo la cara, Eugenia, yo voy con vos en este momento de vuelta. ¿Me entendiste? Ah, no, allá la veo, pero no la veo a Sandra. Sandra, ¿estás también? Bien. Yo voy viendo algunos, ¿viste? Otros veo así nomás. Pero igual me siguen. Entonces voy a Mónica, la tengo también. Mónica, gracias. Bien, Mónica, te invitan a un casamiento. En el hotel más top de Córdoba. ¿Está bien? Bien. ¿Usarías el estilo de ropa que tenés puesto ahora? No, Ver, por gracias. supuesto que no. Entonces voy a pedir, vos sabés que yo acostumbro a hacer comentarios tontos, pero a veces ayudan a entender algo. De acuerdo a las circunstancias, te vas a poner el estilo de ropa que corresponda. Tal cual. Cuando yo hablo de que un directivo tiene un estilo, tiene un modo de actuar que a veces tiene que ver con las circunstancias. No es qué tipo de directivo sos. Fíjate que el colega Diego antes habló de líderes. Yo no uso el término líder, sino estilo de liderazgo. Me quedo con liderazgo porque implica relación. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. No, yo le doy, a mí me importa mucho la potencia de las palabras, entonces las aclaro. Estilo de liderazgo. Entonces, si yo estoy en una institución donde hay un gran quiebre entre los docentes, donde o son todos nuevos, el estilo de liderazgo que voy a tener que llevar a cabo va a tener que ser más directivo, más organizador, más... Estoy en otra escuela donde trabajo y yo quiero ir formando a los educadores para que puedan, llegado el caso, asumir un cargo directivo. Mi estilo va a ser más de delegar, de permitir que el otro tome ese lugar. O sea, lo que quiero decir es, los estilos tienen que ver con la personalidad, pero también con la institución y el momento. Y esto es importante que lo sepa tanto el directivo como el educador. El educador también emplea distintos estilos de acuerdo al grupo de chicos con los cuales esté. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta que hacen a la relación. Vuelvo a la presentación porque me van a matar, si no. Igual me dejan que vaya y venga de vez en cuando. Bien, entonces, hay estilos particulares de cada directivo y según cada institución y qué momento. Y por el otro lado, si yo hablo desde la mirada del directivo, podríamos decir que existe
lo que uno podría llamar el educador real, el temido, el deseado y el posible. ¿Qué quiere decir esto? El educador real es el que tengo, pero que está compuesto, porque todo es una relación. ¿Cuál es el temido? Bueno, no necesito decirle. Temido es el que no viene, el que falta el respeto, el que llega a cualquier hora, el que no tiene las cosas. Ese es el temido para cualquier directivo. El deseado, el que no te discute nunca, etc. Y la pregunta sería, ¿y cuál es el educador posible? Y a mí me gusta pensar que el educador posible es aquel que puede llegar a ser con el acompañamiento del directivo. Sobre eso también voy a hablar. ¿Qué es el acompañamiento? ¿Qué es hoy en día el asesoramiento? Porque tiene esa potencia, pero hay una relación posible de establecerse. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que a veces perturban? Uno, entender el educador como producto terminado. Y entonces lo miramos con cara como diciendo, ¿te recibiste o no te recibiste? Pero todo directivo sabe que el hecho de que un educador se haya recibido no significa que conozca cómo funciona todo. Hoy todavía tenemos que explicarle a un educador cómo se hace un registro, cómo tienen que presentarse planillas de esto. No, hoy en día hablamos, por eso no hablamos más de producto terminado, sino que es interesante que hablamos de formación inicial y permanente, o continua, como quieran llamarle. Ustedes dirán, es obvio. No, no es obvio, es bastante nuevito esto. Esta idea de diferencial de formación inicial y formación permanente o continua tiene que ver con la Ley de Educación, no la nacional, la federal, la 24.195, donde por primera vez se habló del derecho de los educadores a continuar formándose, que dieron lugar a, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa. La Red Federal de Formación Docente Continua. Alguno debe sonar a eso, que tenía que ver con la responsabilidad del Estado, en todos sus formatos, de responder a esta necesidad de los educadores de un desarrollo profesional continuo. Otro de los mitos o perturbaciones, él no es como yo era. Sí, ya sé que no es como vos eras. Porque cuando yo cuento cómo era cuando yo estaba en la escuela, en los distintos roles, pero no para sufrir por eso, sino para que podamos ver cómo el proceso educativo es eso, es un proceso. Y a veces sentimos que lo que hay fue siempre así. No, fue cambiando. Y entonces uno dice, si algo fue cambiando hasta ahora, podrá seguir cambiando. O sea, hay cambio en concepciones. Cuando uno dice, ¿pero qué quiere decir cambio en concepciones? Les voy a dar dos ejemplos chiquititos, concepción que se tenía de cuando muchos de ustedes iban a la escuela en secundaria, el abanderado era elegido, especialmente en secundaria, ¿no?, de acuerdo a las notas. Hoy en día ya no es así, se toman en cuenta las notas, pero también la opinión de los compañeros y otras variables. O sea, hay cambios de concepciones. Ni hablemos en cuanto a la evaluación, donde solamente se evaluaba cuánto sabe de tal material, y hoy en día se evalúa su capacidad o habilidad para encontrar información, para trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Se entiende cómo hay cambios de concepciones. Y luego la otra que también perturba, que es lo que podríamos llamar el subjetivismo, cuando el directivo se toma como parámetro para considerar el desempeño del educador. Esto no significa que yo no pueda darle al educador a mi cargo los ejemplos con los cuales como yo lo trabajaba o lo hacía, pero a modo de sugerencia, no de imposición. Cuando algo es una norma, listo, pero no me puedo tomar a mí como parámetro para considerar el desempeño del educador, porque el contexto era distinto, la época distinta, y yo era distinto. Entonces, todo esto son lo que tenemos que tener en cuenta. Luego de ello, Mónica, me interrumpís cuando querés. ¿Seguimos? ¿Todavía va bien? Sí, sigamos. Yo te aviso. Vos me avisás. Bien. Otra en este mismo sería
el educador reproductor versus el educador innovador. Los maté. Sería terrible preguntarle a un directivo qué es lo que quiere, un educador reproductor o un educador innovador. Entonces, entre comillas, o es apático y no se le ocurre nada, o es un subversivo. Yo me recuerdo que tenía una colega que hacía asesoramiento conmigo, que muy metida en todo el tema de constantemente innovar, etcétera, etcétera. Entonces, había seleccionado un equipo de docentes que eran todos muy de militar, muy aguerridos, etcétera, etcétera. Y entonces me decía, no hay manera de trabajar con ellos. Cada vez que les digo algo me lo cuestionan. Entonces le digo, bueno, buscá 50%, más o menos, alguno medio tranquilito y otro que sea más innovador, porque fíjense que innovador a veces va unido a lo de subversivo, subvertir el orden existente. Entonces la pregunta es, lo que les decía antes, ¿es educador posible? ¿Eso depende del educador o el directivo no tiene algo que decir y hacer en el asunto? Hasta ahora, en muchos casos, era cuestión solo de un educador. Hoy, por suerte, compromete también al directivo. Después de eso, también nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento que tiene un directivo? Y lo pueden trasladar también al educador y a veces también a las familias. Las fuentes de conocimiento son de su historia como educador y como directivo en esta institución en la cual está. De su formación del profesorado, donde los saberes, como ya les dije antes, son referidos más que nada al rol docente. De instituciones en las que trabajó antes. De su biografía escolar, que esto yo le doy una enorme importancia, pero voy a agregar otra más, que incide y que a veces no figura, lo que yo denomino la impronta familiar. ¿Por qué hablo de la impronta familiar? Esa impronta familiar que muchas veces tiene que ver con los modos en los cuales se vivía en mi constelación familiar. Algunos de ustedes va a recordar que en la casa de los padres o de los abuelos, cuando se sentaban a comer el domingo al mediodía, suponete, no empezaban a comer hasta que el pater familia no hubiese llegado y se sentaba en la punta de la mesa. Ahí había una concepción de paternalismo y de autoritarismo, para no llamarlo autoridad, representada en ese pater familias, que tuvo su repercusión en la escuela con una frase que se llamaba el respeto a los mayores. Ahora bien, respeto a los mayores. Todos ustedes recuerdan su escuela secundaria, respeto al rector o a la rectora. Llegaba al salón, inmediatamente uno se ponía de pie y a cantito venía, buenos días, señor rector o señora rectora, señor director o señora directora. ¿Por qué? Porque eran acciones, ritos, modos de actuar que estaban expresando ese respeto que además lo habíamos mamado en la familia, en muchos casos. Hoy en día no vas a encontrar a ningún adolescente que se levante y te va a decir, hola Pichi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto significa que no hay respeto? Claro que sí, solamente que la idea de respeto ya no es una implicancia de sometimiento a los mayores. Que los docentes respeten al directivo no implica sometimiento. Estoy citando en algunas cosas a un señor llamado Foucault, cuando habla de padres, pero te juro que no lo voy a citar más, prometo. Pero quiero decir con esto que la idea hoy en día de nos respetamos, fíjense que nos vimos obligados a usar el término mutuo. Entonces, cuando hoy hablamos de respeto, decimos respeto mutuo, para poder no hacer esta relación de jerarquía sí, de responsabilidad sí, de sometimiento no. Por eso, fíjense que hablamos de relaciones de autoridad y no de relaciones de poder.
¿Relación de autoridad? Sí. ¿Relación de poder, de sometimiento? No. Entonces, no es un juego de palabras, son cambios paulatinos que se dan en las concepciones que se van teniendo respecto de esta relación y de otras. Vuelvo otra vez, esperen. Si yo hago lío, ahí está mi amigo que me controla. ¿Viste? Por ahora vamos bien, se nota bien, bien. Lo que pasa es que me gusta ir y volver. Entonces, la impronta familiar significa a veces estas acciones, actitudes, y mucho tiene que ver con principios ético-ideológicos. Yo acá sí les comento porque además cuando hablo de la impronta familiar, yo tengo mi propia impronta familiar, ni la mía. Mis padres eran los dos, vinieron de Alemania, mi papá estuvo en campo de concentración, después acá era rabino, mi madre era, los dos doctores en filosofía, unos bochos totales, y la cantidad de veces que pasó que en mi casa no había mucho para comer, pero si alguien tocaba la puerta, mi papá le daba lo que tenía y lo que no tenía. Y no se llamaba caridad, se llamaba compartir. No sé si se entiende, compartir. O sea, y no lo leí en un libro, lo viví en mi casa. No sé si se entiende. No quiero que me usen de ejemplo, simplemente quiero que comprendan que somos personas y que nuestras historias familiares inciden. En mi caso, para bien. En otros casos, para mal, uno dice, esto sé que es lo que no quiero hacer. Pero nadie puede negar la existencia de ese sello familiar, que hace parte de nuestra trayectoria de vida. Y, fíjate que iba a apretar cualquier otra cosa y me iban a matar. Pero estoy bastante... Discúlpame, Ruth, solo preguntarle a María Alejandra Schoenfeld, que levantó la mano. Tengo la mano levantada, no sé si es que quiere aportar algo, ¿puede ser? Discúlpame, Ruth. Dale. Si nos está escuchando, María Alejandra. Sí, hola, buenas noches. No, era para hacerme presente nada más, que llegué un poquito tarde. Bueno, bienvenida. Sigo. Gracias. Entonces, ¿seguimos? Listo. Seguimos. Cuando no aguanten más, me avisan. Bien. Además de estas fuentes de conocimiento, hoy en día, y esto es importante, por favor, a tener en cuenta, a nivel personal, colectivo, institucional, social, más macro también, necesidad de redefinir las características actuales del rol de educadores y directivos. Por favor, es necesario. Y a veces nos callamos la boca en el ámbito escolar con cosas, vuelvo a repetirles esto que acabo de decir, de si un docente queda a cargo, no puede estar a cargo de dirección y al mismo tiempo estar trabajando con los estudiantes. Entonces, tiene que haber participación de directivos y educadores en la redefinición. ¿Por qué? Permite saber qué esperar del otro en relación a los roles. Permite manejar situaciones que implican a ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que esperan de un directivo? ¿Qué es lo que esperan de un docente, de un educador, de un lado y del otro? Eso que se espera, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Está dentro de las normas? ¿Tiene que ver con la característica de la institución? O sea, estoy tratando de darles elementos para poder manejar estas relaciones. Por el otro lado, ahora se van a enojar conmigo, pero no importa. Relaciones directivo-docentes. Cuando hablamos, como ustedes ven, prometí lo que, y hago lo que prometí. Palabra hablada, palabra escrita, imagen y cuerpo. Todo eso hacemos los educadores. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es preguntarnos, ¿cómo deberían ser las relaciones en la escuela? ¿Técnico-profesionales o vincular afectiva? Lo primero que les voy a plantear es que eso es una falsa dicotomía. Lo voy a... ¿Alguien o quiere hablar o no se muteó? No es elegir si es técnico profesional o vincular afectiva, sino qué lugar ocupa cada uno. Segunda idea, lo profesional
no anula lo afectivo. ¿Te muteaste, Ruth? No sale tu voz. Leo, ¿podés ayudarnos? A ver, espérate, ahora se me... Ahora ahí. Sí. Ahí está. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta ninguna parte? Que no hay dicotomía, Ruth, dijiste. En O las sea, en dos realidad una no invalida a la otra. Ahí Sí, quedaste. no. Lo profesional no anula lo afectivo. Exactamente, sí. Sí, estamos perfectos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo le hablo de lo afectivo, por favor no me vengan a hablar ni de educación emocional, que no me gusta, porque las emociones no se educan porque son parte de nuestro bagaje genético, como no se educan los reflejos. Lo que se educa es la forma de ponerse de manifiesto las emociones. O sea, yo no voy a pretender nunca que mis alumnos no tengan ganas de matar a alguien, que tengan todas las ganas que quieran, que no lo hagan. No sé si se entiende. Así que yo no quiero un mundo feliz en el cual no tenga bronca nadie, pero veamos de qué manera la ponemos de manifiesto. Entonces, cuando yo hablo de lo vincular afectivo o lo técnico profesional, esto es una pregunta. O con eso, depende qué lugar ocupa uno y qué lugar ocupa el otro. Pero gracias por haberme avisado, porque si no seguía hablando para mí sola durante un buen rato. Entonces, lo vamos a tratar de explicar un poquitito mejor porque me importa mucho. El vínculo afectivo se usa mucho para caracterizar las relaciones entre profesionales de la educación, ¿viste? Hasta docentes que a fin de año lloran porque los chicos se reciben. Bueno, no, yo no lloro, me encanta, estoy feliz por vos y listo. Pero, en fin, lo voy a tratar de explicar. ¿Cuál es el riesgo? Dividir entre lo afectivo y lo profesional. Esto significa que para ser un profesional se tiene que anular lo afectivo. Sigo, ¿eh? Me interrumpen si no me entienden porque para mí esto es muy importante. Ser profesional incluye los vínculos afectivos, pero el propósito no son los vínculos afectivos. Los maté con esto. Ahora explico. Voy a tratar de darles una idea de esto. La familia y el grupo de amigos, el propósito y la tarea son los vínculos y el afecto. ¿Qué quiero decir? Esa es la tarea. O sea, ¿viste cuando alguien, me imagino que alguno todavía no estará casado y cuando conoce a alguien y quiere casarse, entonces comenta una amiga en la escuela, por supuesto, el domingo me voy a ver con mis futuros suegros. No sé qué va a pasar. Entonces tu amiga te dice, no te preocupes, porque vos te vas a casar con tu pareja, no con la familia. Mentira, te casás con toda la familia. No sé si se entiende. O sea, lo que quiero decirles es que el grupo de familia y el grupo de amigos, la meta, los objetivos son los vínculos afectivos. Más, cuando una pareja se separa, a veces la mayor pelea no es quién se queda con el mueble o con esto o con lo otro, sino quién se queda con los amigos. Vos sos amigo mío, entonces no podés ser amigo de mi ex. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pido que lo comprendan porque realmente importa esto de los vínculos afectivos. Son la razón de la existencia de los... Por eso yo pregunto a veces, ¿te seguís viendo con tus compañeros de primaria, de jardín o de secundaria? En algunos casos sí, en otros no. ¿Está claro? O sea, mantuvieron esos vínculos, no está ni mal ni bien, eso se llaman vínculos afectivos. ¿Estamos? Entonces, desde ese punto de vista, la meta y el objetivo de los amigos y de la familia son los vínculos afectivos. Pero, y ahora vamos a decir otra cosa.
y lo digo con cara y después se los muestro. En la escuela, los vínculos afectivos no son la meta o el objetivo. Pero si no hay buenos vínculos afectivos, se ve perturbado el logro de las metas. Te maté. ¿Se entendió lo que quise decir? Más todavía les voy a decir. Yo hablo con escuelas de gestión estatal y privada. A mí me importa la educación, por sobre todo. En muchas escuelas hay un directivo y van a tomar a un vice. Entonces, cuando a propósito le pregunto, ¿qué es lo que esperás del vice? Yo diciendo, bueno, va a decir que tenga una buena formación académica, que sea especialista en esto, en lo otro. ¿Saben cuál es la respuesta en el 80% de los casos? Que nos llevemos bien. Y no me digan que no porque veo caras que dicen que sí. Que nos llevemos bien. O sea, que volviendo a lo que estoy diciendo, lo que me interesa es, espérate, ahí está, la presento de vuelta. No estoy haciendo mucho lío con esto de ir y volver. De vez en cuando quiero ver caras. Entonces, en la familia y el grupo de amigos, el propósito y la tarea son los vínculos y afectos. El establecimiento y desarrollo de esos vínculos hacen al crecimiento de sus miembros. En la escuela, la tarea concreta es enseñar contenidos escolares. Pero sin vínculos afectivos adecuados, esta tarea no se puede cumplir. Vínculos afectivos, vuelvo a repetir, no tenemos por qué ser amigos. Está claro, ni son mi madre, padre, tutor o encargado. Entonces, siguiendo con esto, ¿cuál sería la diferencia? Tomar como tarea esencial, en uno, el establecimiento de vínculos afectivos. Punto. En la otra, tomar los vínculos afectivos como el entramado que permite cumplir con la tarea de enseñar. ¿Cuál es el propósito en la escuela? No es establecer vínculos afectivos, pero es llevar adelante una actividad institucional mediante vínculos afectivos adecuados. Esto es algo que tiene tanta importancia que conceptos como clima institucional, que hace 20 años no existía, está poniendo el acento en esta trama vincular que permite que la tarea educativa se pueda llevar a cabo. ¿Cuántos de nosotros sabemos, porque lo hemos vivido, que con un docente que no nos trataba bien, realmente uno no tenía ni ganas de estudiar? O en una escuela en la cual uno estaba, que lo único que quería era irse a otro lugar porque no la aguantaba más a tal o a cual. O sea, lo que quiero que entiendan es esta pregunta: técnico profesional o afectivo vincular. Y entender lo que dije antes, que me parece que es lo esencial para esto. Lo esencial para esto es, de alguna manera, lo que uno se plantea, que es, ¿me fui? Bueno, que lo que uno se plantea esencialmente es la necesidad que se tiene. Ahora bien, si no hay preguntas, yo sigo un rato. ¿Puedo seguir un ratito? Cuando me preguntan... Sí, Ruth, totalmente. No hay comentarios ni preguntas, yo sigo, ¿eh? Una compañera recién decía que sería como humanizar la escuela. Eso aportó, la mirada esta que vos estás poniendo. Muy buen comentario, sí señor. Pero además es así porque se nota de esta manera. Cuando hoy en día estás trabajando, hablo ahora, por ejemplo, en evaluación de las rúbricas. No me importa el cuadro de doble entrada de las rúbricas, pero vos tomás en cuenta hoy la capacidad que tienen como para poder trabajar en equipo, lo cual significa es tomar del otro lo que puede dar. Vos fijate que esto de los vínculos afectivos y el respeto, que yo dije que lo reemplazo por otro término que ahora sí lo voy a usar, que se llama cuidado. No es tanto respetar, sino cuidar. Ser cuidados y cuidar a mi vez. Vos fijate
que me sucede algo interesante. Cuando hablo del tema de la inclusión y de la atención a la diversidad. Perdón, Ruth. Marina levantó la mano. ¿Puede ser que le demos la palabra a Marina? Hola a Amabilidad, todos, disculpe. Ruth. Tengo una pregunta con respecto a lo que venís diciendo. En esto de que dice la compañera, no me acuerdo el nombre, de la escuela, de humanizar la escuela. La escuela es humana, somos todos humanos y estamos haciendo una tarea de formar a futuros ciudadanos. ¿Qué pasa cuando falla el rol directivo y se crea un clima institucional negativo, tóxico, que hace que docentes huyan como despavoridos y eso afecta al nivel educacional y a la institución y la comunidad? Te voy a contestar dos cosas, o unas cuantas, pero estoy totalmente de acuerdo. Somos todos humanos, pero acá la palabra humanizar estaba tomando las mejores características de lo que significa ser un humano que pueda mirar al otro con un poco de esto, de prestar atención qué es lo que le pasa y qué es lo que no le pasa. Vamos a hablar de lo que vos dijiste, el directivo. Muchas veces ser directivo no es una tarea fácil, aviso. Y muchas veces se nos forma más para algunas cosas que para otras. Yo trabajo con directivos hace años. Y creo que la única manera de modificar es estos trabajos que trato de hacer, donde en lugar de descalificar lo que hace un directivo, lo trato de recalificar. ¿Qué quiere decir? Yo planteo siempre que la frase que todo directivo tendría que aprender primero es a decirle cuando yo hablo de su otro de un directivo es un docente, el otro del directivo es un estudiante, es un personal de limpieza, es la familia, todos tenemos otros. Es de algún modo empezar con esta frase. La primera frase es, tenés razón. Ojo, tener razón no es lo mismo que decir tenés la razón. No es la razón, tenés razón. O sea, si yo entiendo que el otro tiene sus razones, yo tengo que ocuparme como directivo de lo que podríamos llamar la razón institucional. No sé si se entiende lo que quiero decir. Te voy a poner otro ejemplo, para que entiendas esta cuestión de desde qué lugar tiene que mirar las cosas. Esto que decía el saber experto, lo tiene que aprender. No va por normas. Hay cosas que no se han aprendido. Por ejemplo, vos fijate, de esto hablo en un montón de libros, así que si cuento algo, lo lamento si lo escucharon. Viene a una escuela una abuela a traer a su nene. ¿Está bien? La escuela tiene como 100 años. El abuelo viene a traer al nene. Y dice, vengo a traer a mi nieto. Pero espero que lo traten bien y no como lo que ustedes me hacían a mí cuando venía a esta escuela, que me ataban a una silla. Directivo. Tiene razón. Cuando usted venía a la escuela, atábamos a los chicos a la silla, pero quédese tranquilo, hoy ya no lo hacemos. Y además, si yo hubiese sido docente en esa época, no lo habría atado a la silla. O sea, lo primero que un directivo tiene que poder entender es esta frase. Tiene razón, lo cual no significa que no existan distintas razones. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, ¿qué hago con un directivo de este tipo? Yo trabajo con ellos. Desde mi rol de asesora, de pedagoga, lo que miércoles sea, qué sé yo. Pero que de alguna manera no va por normativa. Ahora bien, yo voy a poner una línea hasta acá llegó mi amor. Cuando el maltrato de un directivo atenta de un docente a un estudiante, me da lo mismo, ¿eh? Sí, no importa el rol. De lo que observo de una familia, cuando lo que sucede atenta contra la Declaración de los Derechos Humanos, intervengo. No sé si se entiende. ¿Qué pasa cuando los de más arriba, los inspectores, los que están más arriba, hacen la vista gorda a eso que pasa? Nos va a seguir pasando ahora y siempre, y no solamente en el ámbito escolar, sino en todos los ámbitos. ¿Querés que te ponga más ejemplos? Después llamame y te los cuento. Muchas gracias, Ruth. No. Estoy tratando de ser lo más honesta que puedo.
Yo también, y pasa mucho más de lo que quisiera y me gustaría, pero es una realidad tan tangible hoy en día, más, no sé si por el contexto social que hay más violencia o estamos muy nerviosos, no Y sé. por el otro lado, la cuestión también es, cuando quiero cambiar acciones, discuto fundamentos y no acciones. ¿Qué quiero decir con esto? No te quedes pensando tan así. Primero y fundamental, no voy a entrar a discutir lo que pasa en cada escuela porque tengo que conocer todas las variables. No, están preguntándome, diciéndome de algunos otros. Yo no entro a discutir en cada escuela en particular. He trabajado muchísimo en esto y tengo que ver los fundamentos de cada uno. Y en muchos casos es el fundamento el que está equivocado y en otros está equivocado el modo en el cual se pone de manifiesto el fundamento. O sea, ¿en qué acción? No sé si nos entendemos. Por ejemplo, fundamento, espera, ejemplo. Bien ridículo, pero cierto hace 50.000 años. No sé si vos te recordás, Marina, que hace muchos siglos existían los chicos floreros. Sí. ¿Sabés de qué hablo? Sí. Yo, directivo de la escuela, veo en la puerta del grado un chico florero. Lo primero que hago es entrar y decirle que sea la última vez que veo que pones a un chico de florero. Ok, no hay más chicos de florero, pero los esconde debajo de la mesa. Claro, cambia el lugar. Lo que hice fue no discutir fundamentos. O sea, existen fundamentos que tienen que ver con el porqué del quehacer del docente y con el porqué del quehacer del directivo. Fundamentos, concepciones, posturas ético-ideológicas que a veces tienen que ver. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos casos lo que tengo que discutir con ese directivo es la validez de sus argumentos, que no es lo mismo que la validez de sus acciones. Estamos hablando de acciones. Por eso te estoy diciendo, son dos discusiones distintas. A mí me ha pasado en algunos casos, yo sabía que yo tenía razón en los argumentos, pero el modo en el cual lo planteaba o no tenía que buscar la vuelta. Vos sabés que me hiciste recordar que estando como directora en una escuela tenía una docente, a ver cómo explicarte, sucia. Sí, buscarle la vuelta de cómo decirle a esa persona bueno, que se sienta mal. Hablé con una compañera de ella y le dije, mira, hablale vos, porque si yo tengo que hablarle hago un apercibimiento. Y no hay Lola. No sé si nos entendemos. Entonces, la discusión a veces es, si yo tengo que trabajar con esos directivos, dejando de lado las alianzas políticas que pueda haber por otro lado, con otras autoridades, porque no me puedo meter en eso porque es más fuerte que yo. Estoy hablando de distintas posturas ante lo que explican estas relaciones. Lo otro que vos dijiste, no me puedo meter porque conozco mucho. ¿Me entendés lo que dije? No es que no lo conozca, lo ignoro, pero no me... no podés hablar a modo puntual, sino a modo general. A modo general es, lo primero que me importa saber es qué fundamentos tiene ese directivo para actuar de esa manera. Entonces, abuso de poder. No, fundamentos, no qué posturas, qué fundamentos. Ah, ok. Que los fundamentos pueden ser que el modo en el cual este docente está actuando no es el que es conveniente para los chicos, pero no significa que la mandes a la miércoles. No. Esto hay casos particulares en los que se han ido 6 docentes y una secretaria. Por supuesto, de 20 años. Hay lucha de poder y hay competencias como hay en cualquier otra institución. Exacto. O sea, fundamentalmente, yo trato de trabajar con esto que estoy haciendo en este momento. Es muy valioso. Herramientas a un directivo para que pueda reflexionar sobre su quehacer. Exactamente, que es lo que importa. Otros pueden hacer otras cosas. Yo decidí que esto es lo que a mí me permite trabajar. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Exactamente, Ruth. Muchas gracias. No lo niego. No lo niego. No. Esto ya, vos ya sabés muy bien que esto, mira, vos sabés que
es interesante, algo llamado la OCDE, que es una entidad internacional de calidad educativa en Europa, que tomó en cuenta hace muchísimos años cuáles eran las variables que marcaban la mejora en la calidad educativa, y una de las variables más importantes tenía que ver con la permanencia de los docentes. Y hay una metáfora que es la de los canarios en la mina de carbón, Sí. que explica a la perfección lo que yo te estoy diciendo, en caso particular de la escuela. Porque es lo que tiene que mirar. Exacto. Uno tiene que mirar, hay tantas cosas. Después te digo toda la lista de libros donde... Después. Gracias. No, por favor. Espérate que sigo un momentito, que no me acuerdo dónde estaba. Espero no haber atravesado nada. Bueno, a mí me interesa hablar ahora de esa relación de lo que significa dar directivas, asesorar y acompañar. Para ello, esto sí, ahora vuelvo. Un directivo generalmente lo que quiere es producir algún tipo de cambio. ¿Qué le pasa a un directivo? A un directivo le pueden pasar una serie de cosas que a veces yo he nominado cuando llega a la escuela y todo está maravilloso, tal cual como lo planificado, como lo esperado, etcétera, etcétera, dice, sigo soñando. Porque Diego está soñando todavía. Cuando llega a la escuela y se encuentra con las problemáticas habituales, y donde no anda esto, faltó tal, etcétera, etcétera, y dice, ¿por qué hago esto? Y entonces eso lo llamo al que quiere celeste que le cueste. ¿Viste? Si no te hubiese dedicado a otra cosa. El tercer nivel es cuando llegas a la escuela y te encontrás con alguna situación problemática y no tenés los elementos para resolverla. A eso lo llamo MacGyver al ataque. Y la otra, cuando llegás a la escuela y todo está pipí cucú. A ese yo diría que lo llamaría algo huele mal en Dinamarca. No sé si nos entendemos, hasta puedo encontrar distintos niveles categorizados y titulados. Pero la pregunta interesante es, ¿y qué hace un directivo en esa relación que uno puede proponer que es la más interesante y sana para tener con los docentes, teniendo en cuenta las funciones de la escuela, que tiene que ver con el brindar oportunidades educativas, hacer de la escuela una comunidad educativa? Entonces digo que hay tres términos que a mí me gusta usar: dar directivas, asesorar, acompañar. Pero doy una pequeña diferencia entre ellas y digo, especialmente entre las dos. Y voy a decirles lo siguiente. Una de ellas es dar directivas, la otra asesorar, que viene hoy en día con el acompañar, que me gusta más todavía. Todas tienden a producir modificaciones en el desempeño de los que tienen los roles complementarios. Todas. Función de un directivo. A producir modificaciones. Modificaciones que a veces no tienen que ver con algo nuevo, sino con legitimar lo que se está haciendo. Dar directivas implica indicar qué se debe hacer y qué no. En cambio, el asesoramiento y el acompañamiento implica una situación educativa por parte del directivo. ¿Qué quiero decir? Un directivo tiene que poder dar directivas. Dar directivas no tiene que ver necesariamente con el sometimiento. Por favor, a veces dar una directiva, esto se hace así. Los chicos no salen si no tienen autorización. No hago un asesoramiento sobre eso, eso es una directiva. Son indicaciones concretas en función del tiempo, o por algo que se explicitó, o porque hay que cumplir con normativas preexistentes. Dar directivas corresponde al rol del directivo. La directiva no implica
ni autoritarismo, ni manejo arbitrario e injusto, que tiene que ver con lo que hablaba la compañera recién, Marina. Pero lo que les quiero decir es, cuesta trabajo a un directivo a veces dar directivas. O sea, el horario se cumple de tal hora a tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que los vínculos afectivos se establecen cuantas menos directivas demos. Ahora bien, desde el rol del directivo, que es el que en este momento me interesaba dejar en claro, es que me sucedió alguna vez que hay algún modo de actuar de un docente con el cual no acuerdo, y entonces uno dice, claro, tenés el cuaderno de desempeño, el cuaderno, no me acuerdo cómo se llama, bueno, donde escribís notas o el libro de actas o lo que vos quieras. Entonces yo decía, no, pará la mano, porque si yo le doy una directiva sobre algo, los chicos no salen de tal manera, se lo dije 5 veces, a la 6ª, yo siempre digo, espera un poco antes de ponerlo en un acta o ponerlo en el cuaderno de desempeño profesional. Yo lo que digo es, hacer primero un apercibimiento, es escribirlo en una nota. Si después se modificó esa conducta, rompo el papelito y listo. O sea, si no, no doy oportunidad al otro para que pueda modificar. Por eso estamos, a ver, ahora le das la palabra a Rita Micaela, que quiere hablar. Sí, adelante, Rita. El cuaderno de actuación profesional. Y bueno, está bien, voy a cumplir 79, tengo derecho de repente a mirar alguna parte. No, es que es cierto, primero el apercibimiento y después vamos al cuaderno. Sí, y no necesito hacer Es algo, así. pero lo que quiero es rescatar el lugar del directivo como dar directivas. Después ¿Le puedo compartir algo? Por ejemplo, en mi escuela lo primero que se hace es conversar, ¿sí? Lo primero es el diálogo. Después del diálogo, si no... el poder dar directivas, dale. Si luego del diálogo y de 3 instancias o 4 ya de diálogo no hay un acuerdo, pues sí, allí vamos a un apercibimiento, ¿sí? Y luego de 3 apercibimientos vamos al cuaderno de actuación. Pero gracias a Dios trabajo en una escuela que es de manera horizontal, digamos, ¿no? Donde el directivo continuamente nos está pasando capacitaciones, donde nos ayuda a inscribirnos, donde está a la par nuestra. Por eso tengo esa suerte, donde si bien es mi superior, está a tu lado para apoyarte continuamente. Voy a llegar, te prometo que llego enseguida a eso. Te prometo que llego enseguida a eso. Pero lo que quería era primero empezar valorizando que un directivo da directivas. No dije en qué orden, pero que dar directivas forma parte del rol directivo. ¿De qué manera y en qué momento y de qué modo? Esto se puede llegar a conversar, incluso depende si es nuevo o no es nuevo, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de... Todavía tengo un ratito más, ¿no? Sí. Bien. Dar directivas corresponde al rol del directivo e insisto, siempre y cuando no implica autoritarismo ni manejo arbitrario o injusto. Y luego tenemos el asesorar. Cuando hablamos de asesorar, se detectan situaciones conflictivas concretas que se intentan resolver. Asesoro para eso. El marco teórico y los saberes específicos van a permitir resolver situaciones concretas, porque la situación particular es punto de partida y punto de llegada. La intención es resolver situaciones concretas, pero acá las voy a agarrar con esto. Hay una palabra que nombraron ustedes que yo a propósito no había nombrado, que era capacitar. Yo establezco una diferencia entre capacitar y asesorar. Capacitar y asesorar son situaciones educativas. Hay algo para aprender, tanto en la capacitación como en el asesoramiento. La diferencia sería que la capacitación puede abordar los mismos contenidos que el asesoramiento
pero en forma general. Si ustedes miran, lo que yo estoy haciendo en este momento se llama capacitación. Porque estoy tomando algunos contenidos en forma general y cada uno de ustedes lleva a su reducto lo que les sirva. En el momento en que Mariana trató de contarme otra de una situación particular, se la reboté y dije, yo ahora, acá, no conociendo la situación particular, no puedo dar indicaciones. No sé si se entiende. Esto es una capacitación. Los directivos habitualmente no capacitan. Lo que hacen es asesorar y acompañar. Pero es una situación educativa. Por ejemplo, cuando hace siglos, para ustedes será siglos, para mí no, se instaló la ESI, ¿sí? Yo me recuerdo como si fuese hoy, que el mayor problema con la ESI era en las escuelas secundarias. Pelota que quemaba, ¿quién la toma? Entonces, en las escuelas secundarias lo primero que dijeron es que lo tome el profesor de educación física que trabaja con el cuerpo. Después lo que dijeron fue que lo tome el profesor de biología para hacer biología. Después empezamos a darnos cuenta que lo trabajan todos. Pero para poder trabajar sobre la ESI, hubo que dar capacitaciones. Era una situación educativa. Y si después de eso tienen problemáticas particulares, ya deja de ser capacitación y pasa a ser un asesoramiento. ¿Se entiende que estoy jugando un poco con las palabras? Para que hay veces que tienen que entender que los contenidos que se abordan en una capacitación y en un asesoramiento pueden ser exactamente los mismos. Pero en la capacitación, las situaciones particulares, solo las tomo a modo de ejemplo. Mi intención no es resolver situaciones particulares en la capacitación. En el asesoramiento se parte de situaciones concretas y se trata de resolver la situación concreta, pero son dos situaciones educativas, cosa que no hay en especial en la directiva. Aguántenme un ratito más todavía, me queda todavía para seguir un poquitito. Entonces, cuando asesoramos se detectan situaciones conflictivas, concretas que se intentan resolver. ¿Qué tienen que ver con vínculos? ¿Qué tienen que ver con saber o no saber un contenido? Etcétera. El marco teórico que se tiene y los saberes específicos son los que permiten analizar y eventualmente modificar y resolver una situación concreta. Eventualmente, no garantizo. Lo interesante es que en el asesoramiento la situación particular es el punto de partida y el punto de llegada, porque la intención es resolver esas situaciones concretas. Bien, por el otro lado, también me importaba tomar la idea de acompañar. Acompañar es un término que me empezó a surgir con mucha fuerza a partir de la pandemia. Yo no digo que no hay lugar para el asesoramiento, pero acompañar es también de compañero. O sea, el acompañar además me llevó a ampliar ese rol del directivo, es abordar necesidades de cambio a partir de ¿qué? Del análisis de las prácticas, de los sujetos y de las intenciones, de las instituciones, o sea, sean estas familias como escuelas. ¿Qué es lo que incluye? O sea, ¿qué cualidades o qué variables o qué aspectos se tienen que tener en cuenta? Sensibilidad, ojo, sensibilidad, que no tiene que ver con ser sensible y llorar ante cualquier cosa. Sensibilidad tiene que ver, de acuerdo a la teoría, al paradigma de la complejidad y a la incertidumbre y todas esas otras teorías, sensibilidad tiene que ver con la capacidad de prestar atención a detalles que si no pueden llegar a pasar totalmente desapercibidos. Comprensión y respeto por lo que el otro puede aportar. ¿Qué quiere decir respeto por lo que el otro puede aportar? Esto estaba escribiendo hoy para el próximo libro, justamente esto de comprensión y respeto que no necesariamente es acuerdo. Y justamente estaba estoy escribiendo sobre cómo se hace este acompañar en la comunicación y cómo puede darse un diálogo común. Y yo decía que es como una narración que se construye entre dos, donde la cuestión no es la verdad o no, sino la verosimilitud. Los maté con esto.
Los maté. ¿Han leído cuentos cuando eran chicos? ¿Sí o no? Bueno, Sí. gracias. Muy bien. Entonces, si han leído cuentos, uno podría leer cualquier cuento infantil que todos conozcamos, si ustedes quieren, el de Hansel y Gretel, etcétera, etcétera. Y uno dice, la cuestión no es si es verdad o no, si es verosímil, o sea, si tiene una lógica interna. Por ejemplo, Hansel y Gretel van dejando miguitas de pan. Si yo hoy en día digo que iban caminando dejando pececitos, no es verosímil, no sé si me entienden lo que quiero decir. No es un problema de verdad o no, es verosímil. O sea, para que algo sea verdad o no, tengo que buscar evidencias empíricas. Pero lo primero para poder hablar entre un directivo y un docente es convencerme de que el otro se la cree, que no hay una maldad intrínseca, es verosímil, podría haber sucedido. Entonces veamos qué elementos tenemos. Lo maté con mi nuevo libro. Bueno, no importa. Yo voy pensando a medida que voy, a veces... Ruth, perdón, Ruth, había compañeros que habían levantado la mano. No puedo ahora identificarles el nombre en la pantalla, pero recién vi. Sí, Si bueno. alguien quiere abrir su micrófono y preguntar es el momento, si no continuamos. Bien, entonces, ¿qué es acompañar? Este acompañar incluye respeto por lo que el otro puede aportar. Respeto no significa acuerdo total, por favor. Por favor, después lo discutimos. Al acompañar, se atiende a las inquietudes de educadores, estudiantes y familias. Se reconocen las dificultades y adversidades que supone cambiar lo que está establecido. Por favor, es con todos los otros que tenemos. Creo que esto no merece más atención. ¿A quiénes se acompaña? Bueno, desde el rol directivo. A educadores, a estudiantes, familias y todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Y qué hago para acompañar? Trato de detectar, analizar y, si es necesario, intentar, no garantizar, situaciones conflictivas. En ese sentido, es una de las cosas de las cuales cuando uno habla cuál es el rol del directivo, hay un término que importa mucho, que lo llamé hace mucho tiempo, lectura institucional. ¿Qué es la lectura institucional? Ojo, ¿qué es leer? ¿Tienen idea? No importa, no pueden contestarme. Pero yo les pregunto algo. A ver, Gloria, ¿estás conmigo, Gloria? Bien. ¿Vos podrías leer algo ¿podrías leer en gallego? En gallego y más o menos, porque es muy parecido a nuestro idioma, o sea, a nuestra forma. Bien. Pienso, no sé. A ver. Hasta ahí estamos. ¿Podrías? Sí. Bueno, pero hay una cuestión que a veces cuando lo digo no me sigue. A ver. Yo te digo, en el griego, Sí. y te pongo cada uno de los signos y el sonido, ¿podrías leerlo? No. Sí. ¿Sí? ¿Podrías leerlo? ¿Podrías comprenderlo? No. Ahí está la diferencia, claro. Podría leerlo, pero no lo podría comprender. Tenés razón, sí. ¿Nos entendemos? Sí, ahí sí te entendí, sí. Un grafema y un fonema puedo leer, pero no comprendo un joraca. Esto es en castellano, bien académico. ¿Viste cómo los católicos tienen catequesis, los judíos también? Y mi padre era rabino y yo tenía que aprender. Yo sé leer en hebreo, no sé lo que estoy leyendo. Corresponde tal sonido. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Un directivo. Perdón, Ruth, había compañeros que habían levantado la mano. Por favor, ¿quiere preguntar algo? Termino con la idea y las dejamos. Dale. Un directivo tiene que saber hacer una
lectura institucional. Una lectura que no es solamente ver algo y adjudicarle un sonido, sino comprender. Por eso hablamos de comprensión lectora. Si solamente leo, o sea, uno grafema y fonema, todavía no garantizo que comprendí. Un directivo tiene que aprender lectura institucional, análisis institucional, para poder entender el significado que tiene lo que está viendo. Pregúntenme lo que quieran, dale. Habilitamos, no sé, los micrófonos. Ahí está, Olivia Medina levantó la mano, a ver. Estoy a tus órdenes. Te escuchamos, Olivia. Desmuteate, Olivia. ¿Podés hablar, Olivia? Si no, le damos la palabra a otro compañero. Los estoy volviendo locos, perdónenme. No, está bien, está bien. Se llama ser un agente provocador. A esta altura de mi vida Está bien. soy un agente provocador. O sea, No, dice que perdón, bien. y digo, también hay que pensar, ¿y qué más queremos que educadores que piensan? Está claro. No te funciona el micrófono, Olivia. Oh, No, dijo que perdón. Ah, no funciona el micrófono, dice ella. ¿Querés escribirnos en el chat y nosotros te leemos? que me lo pregunta Mónica. Bueno, entonces sigo un momentito, vos, Mónica, lo tomás, ¿sí? Y me interrumpís. Vale, así vamos. Nos quedan 10 minutitos para ir cerrando después. Bien, entonces, lo que quiero decirles es, en esto que empezó en la pandemia, quería explicarles, la frase que más me importó dejar en claro: yo me ocupo y preocupo por vos y con vos. Así de grande, por favor, puesto en todas partes. Todos necesitan saber de nuestra preocupación, recibir de nosotros el registro de que estamos ahí para ellos, que nos importa qué les pasa en forma individual y colectiva, aunque no siempre podamos resolver y aunque no siempre acordemos. Establecer vínculos saludables es una necesidad para que se puedan seguir de un modo más potenciador los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Se tiene que acompañar. Acá estoy haciéndome eco. Reflexivamente. ¿Por qué? Ver que nuevas prácticas pueden ser caminos para eventualmente mejorar o transformar lo establecido. ¿Qué es lo que queremos en una institución? Por la capacitación, por el asesoramiento, por el acompañamiento, generar espacios de aprendizaje y mecanismos de desaprendizaje para reaprender. O sea, porque a veces tenemos que aprender algo, pero tenemos tan enquistado lo anterior que terminamos modificando lo nuevo a nuestro gusto y piacere. O sea, yo me río, pero digo, ustedes hoy tienen más problemas que yo. Cuando yo estaba en la escuela, género era fácil porque era femenino y masculino. Tuvieron que desaprender eso para reaprender lo que significa. Hablaba de la ESI, que yo digo, insisto, siempre el peor error que se cometió es el nombre que le pusieron. Debería llamarse EHI, Educación Humana Integral, porque no abarca solo lo sexual, abarca muchas más cosas. Construcción de la ciudadanía, derecho a la identidad, etcétera, etcétera. O sea, que hay mucho para acompañar reflexivamente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Acá estoy contestando a algunas compañeras. Establecer límites saludables para uno mismo y los demás. Construir sentimiento de comunidad, de pertenencia. Tener disposición hacia la búsqueda y el ofrecimiento de apoyo. No asumir, presuponer o juzgar prejuiciosamente. Pues tampoco le damos permiso al otro para que sea como es y para sentarnos a discutir. Saber escuchar con atención, mostrar real interés y respeto. Por favor, no es sinónimo de acuerdo. ¿Escucharon esto? Interés y respeto, nada más. Por los planteos de directivos y educadores, del estudiante, de la familia. Mantener una situación de diálogo. Rescatar lo positivo. A veces el mejor
positivo que puedo rescatar es el esfuerzo y la persistencia, aunque no se tenga éxito ni se lleguen a todos los logros. Al acompañar es necesario contextualizar, considerar cosas como la cultura institucional, la complejidad de las interacciones, cambios sociales, que todos se sientan como que los cambios no vienen solamente cual ducha no deseada, sino que puedan sentirlos como propios. Y por el otro lado, también al acompañar, no decirle a educadores y familias cómo tienen que pensar sus cambios, convenir y acordar los cambios que se van trazando en la construcción de nuevas prácticas. Permitir a las personas narrar su propia experiencia, compartir inquietudes, crear espacios de encuentro y diálogo. No buscar prácticas maravillosas o recetas mágicas. En conclusión, el acompañamiento debería ayudar a romper estructuras rígidas en cuanto a la organización del tiempo, del espacio y de los agrupamientos. Otro día se los cuento. Dejarse interrogar por la diversidad, la singularidad y la heterogeneidad, como relaciones de saber, pensar, sentir y hacer. Hay diversidad, hay singularidad y hay heterogeneidad. Y como conclusión, antes del cuentito, el acompañamiento debería ayudar a vivir la experiencia en situaciones complejas. Situar los aprendizajes en relación al mundo actual. Iniciar constantemente nuevas exploraciones de indagación, búsqueda y representación del conocimiento. Todo esto es lo que los tienen que lo reconozcan y lo apoyen. Los que no, hay que buscarlo. Y los principales protagonistas sí son los directivos. Ya sé que tengo como 3 minutos de tiempo, ¿no es verdad, Mónica? Así, ¿puedo leer? Yo leo siempre, así que ahora Dale. voy a leer y después se me va. Leo. Sí, por favor. Acompañar. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de garantizar que el dolor desaparezca. Acompañar se trata de honrar la ética y la justicia, no de enfocarse solamente en deseos individuales. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, además de analizar con la cabeza. Acompañar y dar testimonio de las luchas de otros y nuestras, no de juzgarlas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de imponer o aceptar imposiciones. Acompañar se trata de entender y aceptar el desorden y la confusión, no de imponer orden y obediencia. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos descalificadores. Acompañar se trata de potenciar al otro y no de someterlo. Acompañar es ofrecernos para compartir saberes y acciones. Cuando nos acompañamos, tenemos la mirada, mente y corazón puestos en el futuro, porque así nos comprometemos a construir juntos una sociedad cada vez más justa. Hermoso, Ruth. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Acá, no sé, antes de cerrar, había compañeros que habían levantado la mano, creo que es la posibilidad que quieren hacerlo. Si hay alguna pregunta, rapidito que podamos, Gracias por acompañar la docencia, Ruth. Acá está, hola Lucio. Genial. Bueno, yo creo que esto de acompañar las gestiones desde el respeto y la libertad, crear vínculos sanos y sostenibles para que el sistema sea propicio al fin que perseguimos. Es lo que me quedó dentro de toda la riqueza que nos brindaste en este encuentro, Ruth.
palabras más que agradecimientos, los hago extensiva a todos y cada uno de los compañeros que se están expresando en este momento en el chat. Felicitaciones, muchísimas gracias por darnos tu saber, por darnos tu tiempo, por enriquecernos, por habilitarnos a estos nuevos espacios que tan humanamente los necesitamos. Desde SADOP, en el nombre de SADOP, muy agradecidos a vos y a todos y cada uno de los compañeros que se han hecho presentes en esta convocatoria. Muchísimas gracias al equipo nuestro de prensa, a Leo y en el nombre de él a los compañeros. Gracias Diego, gracias Gloria. Será hasta el próximo encuentro. Los abrazo. Gracias. Ay.